El Centro Evangelístico Peniel y Ciudad Online presentan retransmisión de la conferencia dominical con el Dr. José Hernández. Bienvenidos. He estado conversando en los últimos 2 domingos atrás y hoy quiero cerrar con esa idea de apoyo, de fortalecimiento a aquellos que han comenzado su vida en la fe, aquellos que han comenzado a seguir a Cristo Jesús. Creo que no solamente lo que hemos hablado en domingos anteriores ha sido para fortalecer a los nuevos, sino que también nosotros, ya como adultos en la fe, también hemos recibido de parte del Señor apoyo para seguir adelante. Y hoy yo quiero hablar de lo que tiene que ver con la vida devocional. Quiero hablarles de la vida devocional del discípulo. Y es importante decirles hoy como su pastor, responsable de darles orientación acerca de la vida espiritual, que una vez que recibiste a Jesús como tu Señor y Rey, debes desarrollar un estilo de vida que no conocías, quizá algo circunstancial, es decir, te acordabas de Dios cuando tenías un problema, pero no un estilo de vida, es decir, algo que forma parte intrínseca de ti, y es el estilo de vida que está relacionado con la vida devocional. Y esto te lo digo hoy claramente, si tú estás realmente queriendo disfrutar de la compañía y de las bendiciones de Dios. Si tú quieres esto, debes tener una vida de intimidad con Dios, una vida relacional, espiritualmente hablando. Ahora, entiendo que esta mañana suena a tu oído una palabra quizá nueva, que es la palabra devoción. Y en su término más práctico, devocional. Y es una palabra importante porque tiene que ver con el apego a algo. Realmente la palabra devoción tiene que ver con amor, tiene que ver con fervor. Es la costumbre de hacer algo constantemente. Así que devoción tiene que ver con un accionar constante sobre algo o acerca de algo o de alguien. De manera que cuando hablamos de la vida devocional, estamos hablando de una práctica. Y cuando hablamos de vida devocional, estamos hablando precisamente de una vida práctica diaria, que tiene que ver con apartar un tiempo a solas para dedicarse a la oración y la lectura de las Escrituras. Y esto tiene que ver con el creyente que debe intensificarlo hasta convertirlo en algo que llamamos hábito. Hábito tiene que ver con estilo de vida. Una definición más amplia acerca de vida devocional dice que es mantener diariamente una comunicación espontánea y fresca con Dios. Es provocar que en tus pensamientos, ideas y planes y propósitos siempre esté Dios. Es una conexión. Es tener un tiempo diario de oración, dedicar unos minutos a leer la palabra de Dios para saber lo que Él quiere hablarte. Es adorar a Dios, no por imposición de la iglesia, porque te lo dice el pastor, sino porque sientes la necesidad de hacerlo, porque amas a Dios, porque lo anhelas,
porque estás agradecido o porque simplemente necesitas sumergirte en su presencia para renovar tus fuerzas. ¿Quieres saber algo más de lo que es la vida devocional? Te recomiendo la lectura de los Salmos, porque allí los salmistas buscan ese acercamiento a Dios, bien para adorarlo, bien para pedir su ayuda en un momento de aflicción o de lucha, pero allí en los Salmos se concentra mucho el aspecto devocional. Siempre que me reúno con un nuevo convertido, con una persona que está débil en la fe, le ilustro esto de la vida devocional con una mesa de 3 patas. ¿Ustedes han visto una mesa de 3 patas? ¿Cuántos han visto una mesa? ¿Usted tiene una mesa de 3 patas en su casa? Bueno, le voy a decir lo siguiente. Si tiene una mesa de 3 patas en su casa, cuidado si se le cae una. Porque si se le cae una pata a la mesa, ¿qué va a pasar con la mesa? Se va a caer porque depende absolutamente de sus 3 patas. Entonces yo ilustro la vida devocional con una mesa de 3 patas, porque ella me representa que esas 3 patas son el sostén fiel para la firmeza de esa mesa. Cada pata representa un apoyo indispensable. Si falta una de ellas, ya saben lo que va a pasar. Entonces, la vida devocional del discípulo depende de 3 apoyos importantes, 3 fundamentos, y que cada uno de esos fundamentos son absolutamente imprescindibles. Ayer, leyendo algo de los primeros discípulos, de los apóstoles, me encontré con un grupo de esos discípulos que hoy nos van a enseñar de estas disciplinas espirituales para mantenerse firmes en Cristo Jesús. Hechos capítulo 1, versículos 12 al 16, nos dice la narrativa: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama de los Olivos, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un sábado. Y cuando entraron, subieron al aposento alto, donde se alojaban Pedro, Juan y Jacobo y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo hijo de Alfeo y Simón el celote, y Judas hijo de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración, diga oración, junto con las mujeres y con María la madre de Jesús y con los hermanos de él. En aquellos días se levantó Pedro en medio de los hermanos, que reunidos eran como 120 personas, y dijo: hermanos, era necesario que se cumpliesen las escrituras, diga escrituras, en las cuales el Espíritu Santo habló de antemano por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Este pasaje es una narrativa interesante de aquel pequeño grupo que, bajo la promesa del Señor de que los iba a investir del poder del Espíritu Santo, estaban a la espera, en la expectativa. Estaban en un lugar cerrado que se conoce con el nombre del aposento alto. Allí este grupo de hermanos se animaban en la espera del cumplimiento de la promesa del Señor Jesucristo. Y allí ocurre esto que estamos leyendo. Así que voy a extraer de este pasaje por orden de aparición, mas no por orden de importancia, porque como ya he dicho, cada uno de ellos tiene el mismo valor y la misma importancia. Cada uno de estos 3 elementos devocionales. Lo primero que encuentro allí es que un discípulo que desea mantenerse fiel a Cristo
debe perseverar en la oración. La perseverancia tiene que ver con la constancia, tiene que ver con el ímpetu con que una persona insiste en algo hasta lograrlo, hasta alcanzarlo. Dice este pasaje, todos, diga todos, estos perseveraban unánimes en oración. ¿Cuántos habían en el lugar? Como 120. ¿Y cuántos estaban orando? ¿Cuántos? La primera lección que encontramos aquí es que todo hijo de Dios debe ser perseverante en la oración. No es que algunos tienen el don de la oración. Yo no he visto ese don en la Biblia. No es que algunos tienen o deben hacerlo. Dice que todos perseveraban en la oración. ¿Dónde están todos aquí esta mañana? Escucha bien lo que te voy a decir. Es bueno que tú ores, es bueno que tú pidas la oración. Pero es muy y más importante que tú ores. Anote esa frase. Ciertamente uno necesita apoyo. No es un absoluto, escucha bien. No es un absoluto, es un apoyo. Porque tú estás orando, pero necesitas que otros te ayuden. Así que no dependas de la oración de otros. Apóyate en otros, pero no dependas de la oración de otros. Todos, dice la Biblia, perseveraban unánimes en oración. Ahora, quiero ayudarte en algo muy importante porque lo que nosotros hemos aprendido de la religión popular de donde todos venimos, la mayoría, pues hay algunas excepciones, nos enseñaron una cosa que se llama rezar. ¿Cuántos rezaban? Levanten la mano. ¿Y cuántos rezos se sabía usted? Mi mamá le metía a esa cosa. Aprendió a rezar y de repente la invitaban para que hiciera un rosario. Ahora, yo quiero dejarte claro que rezar no es orar. Son dos cosas diferentes. Y eso lo vamos a aprender esta mañana desde la perspectiva del significado de la palabra rezar. Y proviene del idioma latín, recitare, lo cual significa repetir. Así que el significado de la palabra rezar es repetir. Por esa razón es que en el rezo repetimos y repetimos ciertas oraciones que nos sabemos de memoria. Y cuando tú le metes al caletre, ¿saben lo que es el caletre, verdad? ¿Qué estás usando allí? ¿Qué estás usando? La mente. No estás usando el corazón. Y esa es la gran diferencia entre repetir algo que te sabes de memoria, porque es una cuestión más eminentemente intelectual, y es repetir algo que sabes y que has recibido por herencia. Entonces, repetir ciertos tipos de oraciones que te han sido establecidas por otras personas y que no son tus propias palabras, no es tu expresión natural. De manera que la oración es algo más que repetir. Jesús fustigó a los fariseos, ¿por qué? Él las llamó vanas repeticiones, y la palabra vanas viene de vanidad, de algo hueco, de algo sin sentido. Jesús fustigó a los fariseos por eso, porque se habían aprendido oraciones y que las hacían públicamente y todas esas cosas. La oración es más que rezar. La oración es una comunicación. Alguien ha dicho que orar es hablar con Dios, pero tiene más que hablar, tiene intimidad.
donde tú estás usando tus propias palabras para hablar con Él. Algunos nuevos convertidos, hablando yo con ellos, me dicen, a mí me gustaría orar como usted ora, como oran los hermanos, ¿cómo hago? Yo les pregunto esta mañana, ¿cómo se aprende a orar? ¿Cómo se aprende a orar? Orando, ¿verdad? Y es algo que vas a ir desarrollando, no te angusties porque de repente, ¿y cómo hago? ¿Y qué digo? Nada, nada, nada. Simplemente habla con Él de manera abierta, espontánea. Expresa más que con tu mente, con tu corazón, lo que quieres expresarle a Dios. Utilizando tus propias palabras de acuerdo a tus necesidades. Me encanta esto porque Jesús colocó en un lugar de importancia el hecho de la oración al punto de que enseñó a sus discípulos a orar. De allí la famosa oración del Padre Nuestro, que no es otra cosa que un modelo. La oración no te circunscribe al Padre Nuestro y ya terminaste. No. Jesús lo enseñó como un modelo de lo que debía contener una oración, del cómo y para qué debemos orar. Y lo que encontramos ahí en el Padre Nuestro es que es una oración que va dirigida al Padre, que involucra rendición, alabanza. Allí en esa oración, en ese modelo, Jesús planteaba que se le presentaban al Padre las necesidades materiales. Se pide perdón por los pecados cometidos, se pide protección y cuidados, y concluye el Padre Nuestro con una profunda, gran y poderosa expresión de adoración y alabanza, porque tuyo es el reino y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Así que comienza con este modelo interesante del Padre Nuestro. Y allí encontramos entonces que la oración, escucha bien, la oración es un acto de obediencia para tu propio beneficio. Cuando yo escribí esta frase, dije, oye, esta frase es buena. La oración es un acto de obediencia para tu propio beneficio. Jesús dice, oren para que no entren en tentación. Tú oras y al final, ¿quién recibe el beneficio? Tú mismo, porque vas a ser protegido. Finalmente, la oración es un acto íntimo para tener un verdadero recogimiento. Digamos que hay dos maneras de orar, Una es la oración pública, es la que hacemos en el servicio, se le llama oración corporativa, porque es la oración del cuerpo. Están conmigo esta mañana, ¿verdad? Donde todos estamos no viendo el que está orando, sino que todos estamos imbuidos en lo mismo, metidos en lo mismo. En la Biblia encontramos las oraciones corporativas, cuando todo un pueblo ora. Pero también encontramos otra forma que es la oración íntima, la oración privada. Es una oración más extensa, más abierta, sin ruido, que involucra más intimidad, más profundidad incluso. Y eso fue lo que el Señor Jesús enseñó a sus discípulos. Pero tú, a diferencia de los fariseos, pero tú, cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Tú no puedes depender de la oración corporativa. Tú no puedes decir, voy al servicio para orar o voy para leer la Biblia. No. Tu oración más importante es aquella que haces puertas adentro de tu casa, en la intimidad, en el secreto, en lo apacible, en lo íntimo. Fíjense que Jesús dice, cierra la puerta. Me gustan los detalles de la palabra del Señor. Él no dice, entra en tu cuarto y ora, no. Entra y cierra la puerta. ¿Están conmigo esta mañana? Eso le da un concepto de mayor privacidad.
Y allí, en ese silencio, en esa tranquilidad, oras, guarda silencio para escuchar algo que te dice el Señor. En esa intimidad estás hablando en entera y absoluta confianza con tu Dios. Y lo bueno que Jesús dice aquí, que en ese secreto en que has orado, el Señor te va a recompensar en público. Entonces, en primer lugar, esa pata que va a sostener tu vida es la oración. La segunda pata, cuidado con meter la pata. La segunda pata, usando esta ilustración, tiene que ver con el discípulo que quiere seguir fielmente a Cristo. Él va a buscar la comunión con otros discípulos. Me encanta cuando dice, perseveraban unánimes. Dos palabras importantes. Perseveraban unánimes. Y también dice, Pedro en medio de los hermanos que reunidos, diga reunidos, eran como 120 personas. Dos palabras claves aquí. La primera de ellas es la palabra unánimes, diga unanimidad. Y la otra palabra clave aquí es reunidos. Perseveraban unánimes. Quiero rápidamente revisar esta palabra porque me puse a investigar acerca de la palabra unánimes. Si uno quiere rápidamente saber una raíz de esa palabra, bueno, viene de uno. Pero hay algo más importante en el origen de la palabra griega traducida para unánimes. Y es la palabra homotumandón. Oye, esa palabra, unatumandón. Y es una palabra compuesta. La primera parte es la palabra homo, con H, y significa igual. La palabra homo significa igual, y tumos significa mente, voluntad, propósito, alma, corazón. De manera que aquí encontramos un grupo de personas iguales en el sentido de la mente, de la voluntad, del propósito, como dice Lucas allí en Hechos, que estos hermanos eran de un alma y de un corazón. Pero más adelante encontré que en la versión china de la Biblia, esta palabra se tradujo usando un término chino que significa ser de una misma mente. Así que en el idioma chino, la palabra unánime significa ser de una misma mente, es decir, piensan igual, creen igual y involucra una misma voluntad. De hecho, investigando en la versión King James, en el idioma inglés, en Romanos 15:6, esta palabra se traduce como una misma mente. De manera que esta palabra es una palabra importante que determina no el número solamente de las personas, sino la condición de esas personas. Esos hermanos perseveraban unánimes. Todos los que estaban allí creían lo mismo, esperaban lo mismo, estaban dispuestos a permanecer allí el tiempo que fuera necesario, con el único propósito de ver realizada la promesa del Señor en sus vidas. Eso tiene mucho que ver con lo que hablamos de la oración corporativa, o cuando unos se ponen de acuerdo sobre algo. Nosotros durante esta situación relacionada con el mega nos pusimos de acuerdo, estuvimos en una misma mente, pero no solamente una misma mente, sino también en un mismo
corazón, sintiendo lo mismo. No solamente pensando y creyendo, sino también sintiendo lo mismo en relación a esa situación muy particular. Y estar unánimes no es una cuestión circunstancial. En este caso muy particular, no era una circunstancia. Dice que perseveraban. Eran insistentes. ¿Sabes? En la oración uno debe ser insistente. Pablo dice, oren sin cesar. Es decir, de manera constante. Ahora fíjense. Uno puede ver en este pasaje que dice que Pedro en medio de los hermanos, que reunidos eran como 120 personas. La palabra clave ahí es reunión. Aquí, en definitiva, se habla de un tiempo de congregación. Una congregación de personas que compartía, ¿qué cosa? Mente, voluntad, propósitos, alma, corazón. En otras palabras, que tenían asuntos en común. Y aquí llegamos a ese punto, a esa segunda pata, que es la comunión, que es el compañerismo. El compañerismo que se hace con ese propósito es aquel que decía el salmista, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Mira, dos palabras allí importantes. Juntos y en armonía. Juntos tiene que ver con el espacio, con la parte física, pero la armonía tiene que ver con lo de unánimes. Así que aquí tenemos que cambiar el concepto. Juntos pero revueltos. A veces se dice juntos pero no revueltos. Aquí es juntos pero revueltos, es decir, estamos en lo mismo, esperando lo mismo. El congregarse, hermanos, es un ejercicio de la comunión muy importante y necesario. ¿Para qué? Para la edificación, la oración y entrelazar pues la amistad entre los hermanos. Esto que estamos haciendo hoy, esta mañana, aquí, es un acto, es un ejercicio de comunión. Es un ejercicio de relaciones. Y es una relación más que social, es una relación espiritual, donde precisamente estamos compartiendo lo espiritual. Estamos compartiendo los dones del Señor. Estamos compartiendo la palabra del Señor y también compartimos la oración corporativa. Lo cual significa que cuando tú sales de una reunión, tú sales fortalecido y sales bendecido, sales apoyado por gente que te ama y que está dispuesta a estar contigo. Fíjense que ya el autor de la epístola a los hebreos exhortaba a los hermanos con estas palabras: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Es importante que nos congreguemos? Pregúntale eso al que está a tu lado. ¿Es importante congregarte? No solamente importante, es necesario. Hay por ahí algunas corrientes que hablan acerca del congregarse como un acto religioso. Pero eso depende. ¿Hasta qué punto congregarse es religiosidad? ¿Y hasta qué punto es realmente un ejercicio del Espíritu? Es un acto de religiosidad cuando tú vas sin propósito, cuando lo haces por mera costumbre, cuando lo haces para decir aquí estoy por si no me han visto, para que vean que yo asisto a la iglesia, para que el pastor me vea. Pero es un acto de un verdadero ejercicio espiritual cuando lo hacemos como David
se refería a la casa de Dios. Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Lo que es la expectativa, lo que yo espero recibir, pero también dar cuando me reúno en la casa del Señor. Es un acto eminentemente espiritual cuando tú llevas ya predeterminado en tu mente, oye, voy a ir al templo, voy a escuchar la palabra del Señor. ¿De qué va a hablar el pastor hoy? ¿A qué se va a referir? Señor, aquí está mi corazón, háblame. Ya tú vas con una predisposición espiritual. Llevas toda una expectativa de lo que el Señor quiere hacer. De manera que es vital para tu vida espiritual, para tu vida devocional, reunirte, congregarte. Ahora con los medios alternativos de comunicación, las llamadas redes sociales, esto, lo otro, podemos encontrar en cualquiera de ellos un mensaje a un predicador, a un pastor, a alguien que dice algo, que enseña algo, con buena o mala intención, buena doctrina, mala doctrina, todo eso lo vas a encontrar allí. Y alguien dice, no es suficiente para mí sentarme, y entonces veo por allí una cosa que llaman enlace. Y yo escucho al pastor tal. Hay algunos que ya se han identificado con algunos de estos teleevangelistas. Yo soy seguidor del pastor tal. Pero no es igual. Si tú estás hablando en esos términos, debo decirte que esa es una congregación impersonal. Tú no estás allí. Es muy diferente cuando tú formas parte de esa congregación, como esta mañana estás reunido aquí en vivo y en directo, viendo lo que pasa, sintiendo lo que pasa, captando la palabra en el momento, recibiendo de parte del Señor. Mira, cuando tú estás frente a un televisor o estás escuchando un audio, tú no eres parte de eso. Eso es algo impersonal. Aquí estamos buscando el acercamiento, el calor humano, las relaciones. Recuerda que el congregarse no es solamente escuchar un mensaje, es orar juntos, es estrechar relaciones, es crecer en el compañerismo, en una cosa que la Biblia llama comunión, koinonía, que tiene un gran sentido espiritual. ¿Se sostendría la mesa con esas dos patas? Pregunto, ¿qué le pasaría si tuviera dos patas esa mesa? Por eso estoy hablando de la importancia de la estabilidad del discípulo. Tú puedes orar mucho, ciertamente, gloria a Dios, aleluya, amén. Pero necesitas de otros. Mira, a mí me llama mucho la atención cuando yo leo las epístolas paulinas y veo una expresión repetitiva del apóstol Pablo, que es la expresión unos a los otros, unos a los otros. Y se repite esa expresión que me deja muy en claro la necesidad de compartir con otras personas. ¿Estarías, desde el punto de vista humano y del calor humano, solo o sola? Así que necesitamos colocar otra pata a la mesa. Y en este caso, el tercer elemento básico para aquel discípulo que desea ser fiel a Cristo tiene que ver con la lectura y meditación de la Biblia, la palabra de Dios. Cuando tú oras, hablas con Dios. Cuando te reúnes, te relacionas con gente como tú. Pero cuando lees la palabra, Dios te habla. ¿Y sabes cómo se llama eso? Se llama interconexión. Y hoy en día, desde el punto de vista de las relaciones humanas, se enfatiza mucho en la interconexión. Es decir, las relaciones. Y en lo espiritual, esto también es fundamental. ¿Dónde encontramos esta parte de la lectura y de la meditación de la palabra de Dios en este pasaje? Dice que
hablando Pedro a los hermanos, les decía, hermanos, era necesario que se cumpliesen las Escrituras. Y en ese mismo pasaje hace mención a otro pasaje relacionado con David. Y obviamente se está refiriendo a los Salmos 69, 25 y el Salmo 109, 8. Tomando desde el punto de vista tipológico, o sea, tomando tipos que relacionaban a Judas, que en ese pasaje se le mencionaba, del destino y de las consecuencias de Judas por la traición al Señor. Revisen el pasaje para que vean esa conexión. En esa reunión hubo una convergencia de elementos: oración, compañerismo y ¿qué más? Lectura y meditación, en este caso de las Escrituras. Cuando tú ves en la Biblia ese pasaje y encuentras la palabra Escrituras, la vas a encontrar en mayúscula. ¿Por qué? Bueno, porque se refería a lo que para ese momento estaba escrito. No existía lo que tenemos hoy en día, obviamente. Y de allí era que Pedro estaba haciendo mención a la palabra de Dios. Y aquí tenemos los tres elementos fundamentales para que un cristiano pueda mantenerse fiel al Señor. ¿Por qué? Y esto lo voy a decir abiertamente para todos. ¿Por qué encontramos en la iglesia a tantos cristianos, permítanme la palabra, desnutridos? A tantos cristianos débiles. Porque no se han estado alimentando de la palabra de Dios. Porque no se han estado nutriendo de la palabra de Dios. Escuche bien lo que voy a decir. Usted puede escuchar hoy esta conferencia. Felicito a los que están tomando notas. Porque lo que tú escuchas hoy aquí debe tener lo que llamamos una retroalimentación. ¿Escuchas? Ponte de pie, mi hermana querida. Ustedes también, las dos, porque las dos están anotando. Levante su cuaderno. ¿Qué pasa? Dame la cámara aquí si me están viendo por aquí, pero aquí está, mira, allá. ¿Qué están haciendo ellas? Como muchos aquí, sus notas. ¿Y qué están haciendo? Están escribiendo, están tomando datos de lo que el pastor está diciendo. Gracias. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con esas notas? Retroalimentación. ¿Qué va a pasar con esas notas? Cuando llegues a tu casa, revisa las notas. Veo muchos por aquí que no tienen notas. Oye, los descubrí in situ. Aquí está, aquí vamos escribiendo. ¿Qué haces con esas notas? Eso es un documento. Lo vas a repasar, lo vas a revisar. Quizá en esas notas vas a colocar algunos signos de interrogación. No entendí esto, no estoy claro con esto. ¿Ya? ¿Y qué vas a hacer? Vas al llegar a tu casa o en el transcurso de la semana a revisar. Pregunto esta mañana, ¿el pastor José Hernández se puede equivocar enseñando la palabra? Claro, claro que sí. Como estamos hablando de pata, yo puedo meter la pata. Puedo equivocarme. Pero cuando estás haciendo tus notas y vas a corroborar, oye, pero el pastor se echó una pela aquí, se peló. Lo que él dijo no es lo que dice aquí la Biblia. No te dejes meter gato por liebre. ¿Qué dice Jesús acerca de las Escrituras? ¿Qué dice? Escudriñen. ¿Sabe que la palabra escudriñar tiene mucho que ver con escarbar?
Entonces hay que escudriñar. ¿Qué es lo que pasa entonces? Una cosa es escuchar y otra cosa es profundizar sobre lo que escuchas. No te quedes con lo que escuches. Ve un poco más allá. Reflexiona, medita, busca en lo que estás escuchando la aplicación. ¿Qué me está diciendo Dios a mí? ¿Qué estoy aprendiendo acerca de Dios, acerca de mí? ¿Qué debo corregir de acuerdo a lo que me está diciendo la palabra de Dios? Yo recuerdo a mi mamá Trina cuando nos llamaba la atención y nos decía, ustedes escuchan por un lado y les sale por el otro, refiriéndose al oído. Escucha bien, la Biblia es la palabra de Dios, pero va a ser letra muerta si tú no le aplicas una cosa que se llama obediencia. Cuando lees y meditas en la palabra de Dios, escucha bien, estás alimentando tu vida espiritual. Decía el apóstol Pedro, desead como niños recién nacidos la leche de la palabra dada sin engaño, escuchen bien, para que por ella crezcáis para salvación. Me encanta esta metáfora que usa el apóstol Pedro. Es una comparación. Desead como niños recién nacidos. Cuando un niño tiene hambre, ¿qué hace? Llora. Y es su lenguaje, es su manera de comunicar. Tengo hambre. Así dice el apóstol Pedro que debemos desear la palabra. Y cuando eres alimentado por la palabra de Dios, ¿qué es lo que va a pasar en tu vida? Según este pasaje, dice que vas a crecer. Hay una cosa que se ha estado estudiando mucho en los últimos tiempos, escuchen bien, bajo este título, pobreza bíblica. Cuando hablamos de pobreza bíblica, estamos hablando de gente que tiene una pobreza en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios. Y debo decirles hoy con mucha tristeza y por qué no frustración como pastor, que muchas de nuestras iglesias hay gente con una gravísima pobreza bíblica. La Biblia es una especie de mascota que la sacan a pasear los domingos cuando van al templo. Pero durante la semana, la pobre Biblia está allí, sola, abandonada. Escudriña las Escrituras. Eso va a generar crecimiento a tu vida. Le dice Pablo a Timoteo, nutrido con las palabras de la fe. Miren estas expresiones, leche y nutrido. Pedro usa la palabra leche como alimento y Pablo usa la palabra nutrido. Escucha bien, estas dos palabras, leche y nutrido, no se relacionan con el estudio, sino con el alimento. Realmente lo importante aquí es el alimento, es lo que la palabra de Dios va a generarme, un alimento para poder estar nutrido. Estas palabras definitivamente nos muestran que la intención de Dios era que su palabra fuese nuestro alimento. Precisamente por medio de la palabra del mismo Señor Jesús, cuando lees Mateo capítulo 4 en la tentación de Jesús, nos da un relato de cuando el Señor, confrontado por el enemigo, le responde, no solo de pan vivirá el hombre, sino de ¿qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que Jesús
claramente dijo que de igual manera como vivimos del pan físico, debemos vivir de las palabras de Dios, que es nuestro pan espiritual. La pregunta que les dejo ya terminando es: ¿cuándo debes estudiar la Biblia? Y la otra pregunta es ¿cuánto? No es solamente cuándo, sino cuánto debes estudiar la palabra de Dios. Despido esta conferencia con las palabras del Salmo 1. Bienaventurado el hombre que no anduvo según el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los burladores. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo correcto? Dice entonces, más bien en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita, ¿cuándo? De día y de noche. ¿Y para qué eso? Ya les han dicho por ahí, te vas a volver loco si lees la Biblia. No pierdas tiempo en eso. Dice que haciendo esto hay un resultado. Dice, será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, cuya hoja no cae, y todo lo que hace, ¿qué pasa? Prosperará. Aleluya. Y todo lo que hace prosperará. Gloria al nombre de Jesús. Todo tiene su tiempo para ver el teléfono, para ver las redes sociales, para ver televisión. Pero en ese tiempo también debe estar la palabra de Dios. Mi querido hermano, hermana, ¿quieres mantenerte firme y fiel al Señor hasta que Él venga? 3 cosas debes hacer para mantenerte fiel y firme. Número 1, ¿qué dijimos? Ora. Número 2, ten compañerismo con la gente de la fe. Y número 3, lee y medita en la palabra de Dios. Ponte de pie, por favor. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios. Pon tu mano sobre tu corazón este día. Pon tu mano derecha sobre tu corazón y pon tu mano izquierda sobre tu mente, sobre tu frente. Con la derecha señalas al corazón, emociones. Con tu izquierda señalas tu mente, conocimiento. Padre, en el nombre de Jesús, hoy estamos en esta oración usando este lenguaje gestual. Nuestra mano derecha sobre el corazón, nuestra mano izquierda sobre nuestra frente. Y este día, Señor, oro para que tanto el conocimiento como las emociones estén íntimamente ligadas a la vida devocional. Hoy oro, Padre, por cada hijo tuyo, por cada hija tuya, para que con el deseo de crecer y mantenerse fiel cada día en un ejercicio, en un hábito, no por imposición, sino espontáneamente, busque tiempo para orar. Busque tiempo para reunirse con hombres y mujeres de fe que le ayuden y le apoyen a crecer. Y número 3, que tenga tiempo para leer tu palabra cada día.
Que cada día de sus vidas comience con un pensamiento tuyo que viene de tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser disciplinados. Que la vida devocional realmente sea un estilo de vida. Que el día que no lo hagamos, nos sintamos incompletos, que algo faltó, algo falta. Para que sean fuertes frente a los ataques de este mundo. Para que sean resistentes ante la tentación. Para que tengan una palabra que dar a alguien. En cualquier lugar, en una fila, allí esperando una consulta médica, en el transporte público o en el trabajo. Padre, que esta congregación sea conformada por hombres y mujeres nutridos, fuertes, para resistir las acechanzas de este mundo y del enemigo de las almas. Ayuda, Señor, a mi hermano, a mi hermana, a ser constante en cada una de estas tres disciplinas. Diga conmigo amén y amén. Gloria a Dios. El Centro Evangelístico Peniel y Ciudad Online presentaron retransmisión de la conferencia dominical con el doctor José Hernández.